El Señor esté con todos ustedes. y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús algunos saduceos. Como los saduceos niegan la resurrección de los muertos, le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si alguno tiene un hermano casado que muere sin haber tenido hijos, se case con la viuda para dar descendencia a su hermano. Hubo una vez 7 hermanos, el mayor de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo, el tercero y los demás hasta el séptimo tomaron por esposa a la viuda y todos murieron sin dejar sucesión. Por fin murió también la viuda. Ahora bien, cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa la mujer? Pues los 7 estuvieron casados con ella. Jesús les dijo: en esta vida hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura los que sean juzgados dignos de ella y de la resurrección de los muertos no se casarán ni podrán ya morir, porque serán como los ángeles e hijos de Dios, pues Él los habrá resucitado. Y que los muertos resucitan, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Entonces unos escribas le dijeron: Maestro, has hablado bien. Y a partir de ese momento ya no se atrevieron a preguntarle nada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos venido escuchando del libro de los Macabeos historias terribles que vivieron los israelitas, pero los israelitas que permanecieron fieles, que fueron leales a Dios, a su fe, a sus propios valores, a su propia conciencia. Y sufrieron tormentos, porque hubo un rey terrible, un rey persa, Antíoco Epifanes, que fue sanguinario, que utilizó el poder para saquear y para humillar a los pueblos pequeños y los hizo sufrir tormentos. Los que confiaron en Dios fueron fieles y muchos perdieron la vida. Otros huyeron de ese rey terrible. Pero en las historias de los pueblos, de las culturas, grandes civilizaciones, pues estas grandes civilizaciones ponían su confianza en sus reyes, en sus emperadores. Y ahora nos narra el libro de los Macabeos la crisis y el desmoronamiento de ese gran imperio y de ese rey persa Antíoco Epifanes, que hasta ahora que está en la ruina, hasta ahora que él está humillado, entonces reconoce el daño que hizo a los pueblos y especialmente a Israel, como nos lo narra el libro de los Macabeos. Y cómo los hijos de Dios, el pueblo elegido de Dios, ahora se da cuenta que los que ponen su confianza en los hombres, los que ponen su confianza en los poderes de este mundo y los que utilizan esos poderes para hacer tanto daño,
tarde o temprano se desmoronan. No podemos poner nuestra mirada, no podemos poner nuestra confianza, nuestra vida en aquello que tarde o temprano se acaba. Hay gente que cuando llega a los poderes se olvida hasta quién fue y abusa de ese poder que tiene, pero no cae en la cuenta que tarde o temprano se va a quedar sin ese poder. Mientras que el pueblo de Israel, un pueblo pequeño, un pueblo sencillo, pone su confianza en Dios y desde allí ve cómo el poderoso se desmorona. El que pone su confianza en Dios va a permanecer siempre firme, como el pueblo de Israel, un pueblo sencillo que hasta el día de hoy existe. Mientras que aquellos grandes poderosos que en su poder, en su riqueza, que en los hombres pusieron su confianza, ya no existen. Pero algo maravilloso que hoy hemos también recitado es el salmo que hoy nos presenta la palabra de Dios. Cantemos al Señor nuestro Salvador. El salmo que escuchamos narra esa experiencia ahora de gozo, porque los salmos son expresión de la vida, de las situaciones que vivimos, cuando la vida se hace oración, cuando los problemas se hacen oración, y también cuando los momentos gozosos los ofrecemos a Dios y los traducimos en una acción de gracias. Los salmos son expresión de lo que el pueblo vivió a lo largo de la historia, momentos de flaqueza, momentos de dolor, momentos de frustración, momentos de crisis, pero también de admiración por lo que Dios hace. Como hoy leíamos este salmo precioso del libro del Éxodo en la Salmodia, expresión de las victorias de Dios sobre su pueblo. Hagamos de nuestra vida también nosotros oración. A veces también nos vemos sometidos a situaciones difíciles. A veces también nos sentimos impotentes ante las situaciones económicas, problemas con las personas, en la misma familia. A veces no sabemos cómo solucionar las cosas. Hagamos oración. Si usted cree en Dios, ofrézcale al Señor ese momento que está viviendo. Y usted, tomado de la mano de Dios, fuerte en la roca que es Dios, que es Cristo, usted podrá ver también cómo los problemas se desmoronan, cómo los que ponen su confianza en su poder o en sí mismos, tarde o temprano se desmoronan, pero usted está tomado de la mano de Dios y nunca se va a desmoronar, nunca, porque Dios es su roca, Dios es su fuerza y su confianza.